¿Qué tal, amigos? Los saludo en esta oportunidad. Bienvenidos a este su espacio donde tocamos todos estos temas ambientales. Mi nombre, Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, especialista en todos estos temas del medio ambiente. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Todos en el día a día producimos residuos y algunos de pronto no tenemos en cuenta que muchos de estos residuos se pueden aprovechar. Vamos a hablar del reciclaje de los residuos sólidos. Bueno, nosotros en el día a día, como lo hemos hablado en varias oportunidades, estamos produciendo una gran cantidad de residuos, ¿sí? Las basuras están en el día a día, desafortunadamente, desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos, estamos produciendo residuos sólidos, basuras. Tenemos que aprender a identificar estas basuras porque de nosotros depende, de nuestro manejo, del manejo adecuado que le demos a las basuras, depende que éstas tengan un impacto lo menor negativo posible en nuestro planeta. Entonces, hay basuras, hay residuos orgánicos, hay residuos que son de tipo orgánico, hay otros que son reciclables. Hoy vamos a hablar específicamente de esos, que son los reciclables. ¿Cómo hacemos nosotros para separarlos en nuestra vivienda? Y si de pronto hay alguna manera que podamos aprovecharlos dentro de nuestra vivienda. ¿Y cómo se hace ese reciclaje? Básicamente empezamos por ahí, por la producción de los residuos. ¿Cuáles son los residuos reciclables? Hemos visto y en nuestros hogares se producen diferentes tipos de residuos y los que se pueden reciclar son el plástico, por ejemplo, que viene en botellas plásticas o en bolsas plásticas, que en todas las casas hay cantidad de bolsas, el vidrio, el papel, el cartón, algunos metales, por ejemplo, las latas de cerveza y de gaseosa, todos estos son residuos reciclables, a diferencia de los otros, de los residuos orgánicos, que son los que se descomponen fácilmente. Estos residuos, los que son reciclables, si analizamos, son los que del 100% de los residuos que producimos representan un porcentaje menor, pero no son menos importantes que los otros, pero más o menos vemos que los residuos reciclables son como el 30% más o menos de los residuos que producimos. De 100 kilogramos de residuos que producimos en nuestro hogar, más o menos 30% pueden ser reciclables. Se pueden aprovechar los orgánicos, como lo hemos visto en otros momentos, pero los reciclables tienen un manejo distinto y representan más o menos un 30% de lo que producimos en nuestro hogar, aunque esta tendencia viene como a ampliarse. Dependiendo del consumo, se aumenta la cantidad de los residuos reciclables que se producen. Entonces, de ahí partimos, de cómo reconocemos y sabemos cuáles son los residuos que son potencialmente reciclables. Bueno, entonces básicamente en nuestro hogar lo inicial y lo primero que debemos hacer es separar esos residuos de los otros residuos que son llevados, digamos, por el servicio de aseo, y el camión recolector se lleva un tipo de residuos. Los otros, los que se pueden reciclar, debemos separarlos. Yo siempre, la recomendación es que usemos una bolsa de otro color para depositar allí los residuos que son reciclables. Generalmente dicen que tiene que ser blanca. Yo digo, está bien que sea de color blanco, pero si no tenemos, pues usemos otra de otro color. Ojalá que sea translúcida para que los recicladores sepan que ahí deben ir únicamente los residuos reciclables. En nuestro hogar, además, podemos hacer algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos. Si bien el proceso de reciclaje es un proceso, la palabra reciclaje como tal habla del proceso industrial, que lo que hace es que esos residuos se conviertan nuevamente en residuos con características similares. Por ejemplo, el reciclaje del papel. El papel nosotros lo separamos, pero posteriormente es llevado, ese papel es picado, molido, y básicamente lo que se hace es nuevo papel, con características de pronto diferentes a las del inicial, pero hacen nuevo. Con el plástico se hace lo mismo. Se recoge el plástico, se clasifica porque hay
hay variedades de plástico, como les decía, hay botellas, hay bolsas, pero a su vez dentro de ese misma botellas hay diferentes tipos de plástico. Por ejemplo, no es el mismo plástico el de la tapa de la botella al de la botella como tal. Pero bueno, digamos que básicamente lo que se hace es que este material se separa, se lava, se muele y se pasa por procesos posteriores en el cual fabrican nuevo material plástico que puede ser utilizado para hacer nuevos materiales. Entonces el proceso de reciclaje como tal es transformar físicamente o químicamente el material para producir nuevo. Ese es el proceso de reciclaje. Y ese proceso pues no lo podemos hacer nosotros en la casa, en nuestra vivienda, a menos que tengamos una empresa que se dedique a la transformación del material. No podemos como tal reciclar. Hay algunas experiencias de pronto caseras para hacer papel reciclado. De pronto si tienen la oportunidad de mirar por ahí en internet cómo se hace el papel reciclado de manera casera, sería bueno que lo visitaran. Solamente se necesita una licuadora y algunos elementos muy caseros para poderlo hacer. Sería interesante que lo analizamos. De pronto por tiempo acá no lo podemos hacer, pero esas son de las pocas experiencias que podemos reciclar en nuestro hogar como tal. Pero lo que sí podemos hacer en nuestro hogar es digamos darle un nuevo uso a algunos de estos residuos, no a todos, pero sí a algunos de estos residuos. Es como reutilizar. En este ciclo de los residuos se habla de las 3 R's. El re. ¿Qué significa? Es reducir, reutilizar y reciclar. Reducir es pues, disminuir la cantidad de los residuos que estamos produciendo. Sí, si producimos 100 kilogramos, ¿cómo hacemos para producir 50? Eso es reducir. Reciclar, lo que hablábamos ahora. ¿Cómo transformamos esos materiales en otros materiales con características parecidas? Y la reutilización. La reutilización como tal no interfiere, no se necesita ningún proceso industrial para reutilizar el material. Entonces, por ejemplo, las bolsas plásticas. Entonces, todas estas bolsas que producimos las podemos reutilizar básicamente para lo que es, para colocar cosas. Entonces, si nos dan una bolsa en el supermercado, podemos básicamente utilizarla para el día siguiente, llevarla y traer, no tener que llevar una bolsa nueva al supermercado al día siguiente, sino utilizar la que nos dieron el día anterior. O por ejemplo los que tienen mascotas, entonces pueden utilizar esa bolsa para hacer la recolección de las heces de las mascotas. Entonces de ahí viene la reutilización de los residuos. Los vasos plásticos, los vasos de vidrio o plásticos, esos vasos sirven, por ejemplo, el vaso de la mermelada. Entonces en mi hogar yo me acuerdo que hace años los vasos de la mermelada servían para utilizarlos, y por qué no, a veces simplemente compramos teniendo recipientes o recipientes de vidrio con tapa. Muchas veces a esos recipientes sirven para depositar conservas, para colocar alimentos, simplemente se lavan y funcionan para reutilizarlos. He visto muchas alternativas, por ejemplo en los diciembres, las botellas de plástico, si ustedes son detallistas, se ha visto que se hacen faroles para el 8 de diciembre, para el Día de las Velitas, con las botellas plásticas. Entonces esas alternativas podemos implementarlas en nuestro hogar. Las botellas plásticas sirven para guardar cosas, para alcancías, para hacer monederos. Yo los invito de verdad a que amplíen esta información en internet, donde van a encontrar muchas manualidades que se hacen con este tipo de materiales. Estas botellas plásticas, las plásticas o de vidrio, no necesariamente tienen que ser desechadas, sino sirven para nuestro propio hogar, para la decoración de nuestro hogar, para recipientes, para muchas cosas, como les decía. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es la utilización del papel de una manera adecuada. Hay una costumbre muy difundida en las oficinas y en las universidades, y es utilizar el papel solamente por una cara. Entonces uno hace la impresión de sus documentos por una sola cara y la otra cara se desperdicia. Es un tema de presentación que es absurdo, porque básicamente el papel tiene 2 caras que tiene que ser aprovechado por las dos. Entonces, si no se puede hacer la impresión por las 2 caras como tal, en algunas instituciones
de pronto lo exigen que solamente se imprima por una sola cara, pues lo ideal es que el papel que una vez ya sirvió, el informe lo entregamos y ya no funciona, ya no cumplió su objetivo, pues utilicémoslo para notas personales, para los muchachos en la universidad, para cualquier otra cosa. Se utiliza la cara que no se utilizó del papel. Entonces es utilizar eficientemente ese recurso. Si bien el papel no puede ser utilizado después de que ya cumplió su función de escritura por ambas caras, pues por lo menos podemos ahorrarnos una hoja al hacer la inscripción. Entonces es eso, es ese proceso de reutilización lo podemos hacer en nuestros hogares de una manera fácil. El papel periódico, por ejemplo, sirve para hacer manualidades, para disfraces el Día de los Niños. Mejor dicho, la imaginación, ahí el límite lo ponen cada uno de ustedes, la imaginación. Y pues también la investigación que hagan sobre el tema. Yo en todos los espacios que tengo la posibilidad de hablar con ustedes, siempre los invito a eso, a que ampliemos la información, no nos quedemos solamente con este pequeño espacio y con lo que podamos nosotros llegar a compartir, sino hagamos uso de esas nuevas tecnologías que ahora nos sirven tanto. Y el Facebook no solamente nos sirve para hablar con nuestros amigos y para compartir nuestros momentos y nuestras fotos, sino también sea como para eso, para buscar alternativas, para que investiguemos del tema, porque es un tema muy bonito, muy amplio y que además sirve como una terapia, Qué mejor que hacer manualidades que nos sirven para nuestro hogar, pero que también estamos contribuyendo con este tema de la menor generación de los residuos sólidos. Yo los invito a eso, a que lo hagamos en nuestros hogares. Muchas veces nosotros pensamos que es difícil, que es vergonzoso de pronto tener elementos de estos en nuestro hogar, pero de verdad que si lo hacemos con empeño, a veces estas manualidades son hasta más bonitas que las que compramos. ¿Para qué comprar un costurero si podemos hacerlo a partir de una botella reciclada? ¿Para qué desechar tomar una nota en una hoja blanca si podemos utilizar una que esté utilizada por una cara? Entonces, eso, finalmente, digamos, para concluir, es eso, es la invitación a que pensemos en nuestro hogar cómo podemos hacer para aprovechar esos residuos que son reciclables. La idea es dispongámoslos, los que se pueden en las políticas públicas, pues vayamos siempre a favor de ellas y apoyémoslas, pero también podemos en nuestros hogares darles algún tipo de aprovechamiento. No se les olvide también consultar nuestro canal en YouTube, estamos como Hogar TV Channel, ahí van a poder encontrar este y los otros programas que hemos venido desarrollando. Bueno, muchas gracias por este espacio. Los invito a que visiten los datos de contacto, mis datos de contacto que van a aparecer en la pantalla, y allí van a poder hablar personalmente conmigo si necesitan de pronto ampliar alguna información, necesitan alguna asesoría personal o para su empresa, para su local de negocio, pues estamos para servirles. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.